No fue un grito, no fue una pelea, ni siquiera fue una discusión. Fue una frase lanzada con frialdad, como si no pesara, como si no doliera. No me importa si te sientes solo. Yo estaba en la cocina, con el celular apoyado en el mueble, hablándole a mi hijo, Samuel. Le pregunté si podía venir el domingo, no porque necesitara algo, ya ni eso pido, sino porque quería verlo, solo eso. Le hablé de lo mucho que había estado pensando en su madre últimamente, de cómo me cuesta dormir algunas noches. Le dije que me sentía un poco apagado, como si los días se repitieran sin sentido. Esperaba un yo también, papás, no un ya casi nos vemos. Pero lo que escuché fue eso. No me importa si te sientes solo. Y después, silencio. Un silencio cruel. Ni siquiera colgó. Solo dejó que el peso de su desprecio hiciera el resto. Estuve mirando la pantalla del celular varios minutos después de que la llamada terminó. No sentí rabia. Sentí hueco. Una parte de mí se apagó, como cuando una vela se consume de golpe. Me senté frente a la mesa sin tocar el café que recién había preparado. Afuera, Ecatepec seguía su ruido habitual. Vendedores ambulantes gritando ofertas, perros ladrando, motores viejos rugiendo. Pero adentro de mí solo quedaba eco. Pensé en todo lo que había hecho por él. En las noches en vela cuando era niño y se enfermaba. En las veces que comí frijoles con tortilla para poder pagarle la universidad. En cómo me partí la espalda en el transporte público durante años. Y cómo volví para preparar la cena solo para que él tuviera un hogar digno. Y ahora, a mis 72 años, viudo, con la presión alta y el alma rota, supe que había algo peor que la soledad. Sentirse una carga para el propio hijo. Esa noche no dormí. Me revolqué en la cama hasta que el cansancio me venció. A las 5:42 de la mañana, desperté con los ojos secos y una decisión tomada. Tomé el celular, abrí la conversación con Samuel, vi la última frase, aún visible en la pantalla, y con el corazón palpitando, presioné bloquear contacto. Fuese un segundo, un clic, y aún así sentí que acababa de levantar una muralla de concreto entre nosotros. Me dolió, pero me liberó. Los días siguientes fueron raros, como si caminara en un mundo nuevo. Al principio, revisaba el teléfono cada tanto, por costumbre, hasta que dejé de hacerlo. Empecé a salir a caminar más seguido, al mercado, al parque que está junto al Hospital General de Ecatepec. Me sentaba en una banca con mi café en vaso de unicel, viendo pasar la vida. Fue ahí donde conocí a don Ernesto, un hombre que también venía solo. Nos saludamos primero con la cabeza, luego compartimos comentarios sobre el clima. Al tercer día ya traía 2 vasos de café, uno para él y uno para mí. Hablamos de todo, de cómo Ecatepec ha cambiado. De nuestros nietos, los suyos lo visitan, los míos no los conozco bien. De la comida, de la música de antes, de los precios que ya no alcanzan. Nunca le conté lo de Samuel, pero creo que lo intuía. Un sábado, mientras tomábamos café en la banca, don Ernesto me soltó algo que me dejó pensando. A veces uno piensa que la familia es sangre, pero no, Ramiro. La familia es quien te ve, quien te escucha. Me quedé callado, porque en esa frase estaba encerrado todo lo que yo necesitaba entender. Esa noche escribí una frase en mi libreta, la que uso desde que falleció Elena. No hay edad para volver a empezar. Solo hay que dejar de esperar que el cariño venga de donde ya no existe. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin mirar el celular. Desde la mañana siguiente a bloquear a Samuel, desperté distinto. Ya no esperaba mensajes, ni llamadas, ni siquiera un remordimiento tardío. De pronto, el silencio dejó de pesar. Se convirtió en espacio para pensar y para decidir qué quería hacer con los días que quedaban. Me di permiso para llorar una mañana. No fue sobre Samuel. Fue sobre mí, sobre Elena, sobre todo el tiempo que regalé esperando reconocimiento y lo poco que recibí a cambio. Después, salí de casa con otras ganas. Caminé hasta la Plaza de las Estrellas en Avenida Central. No fui a buscar famosos. Fui a ver a la gente, a observar cómo las vendedoras ponían sus verduras, cómo los músicos callejeros afinaban las guitarras, cómo los niños corrían sin freno ni preocupación por él. Todo seguía. Yo solo empecé a volver a ser parte de mi propia vida. Un miércoles, en mi paseo habitual por el parque, junto al Hospital General de Ecatepec, don Ernesto ya no estaba. Me quedé con el vaso de café en la mano, pensando que tal vez había desistido de salir ese día. Pero al día siguiente, allí estaba de nuevo, con el mismo vaso extra y una mirada que transmitía comprensión sin palabras. ¿Sabes que tenemos ya un ritual?, me dijo con voz grave, pero suave. Yo solo sonreí y asentí. Desde que bloqueaste a tu hijo, Ramiro,
Empezaste a dejar de andar cabizbajo. Te veo llegar con pasos más firmes. Gracias, contesté, pensando que no se trataba solo de mis pasos, sino del peso que dejaba atrás al andar. Terminamos el café y conversamos un buen rato. Hablamos de la plaza que quieren construir donde viví de joven, de las lluvias cada vez más intensas, del fútbol local. Alejado del pasado de Samuel, yo me abría a la vida cotidiana con otra curiosidad. Esa tarde, al volver a casa, encontré una sorpresa inesperada. Una vecina del edificio nuevo donde vivo me llamó por el interfón. Me entregó una tortilla recién hecha envuelta en servilleta. «Es para usted, don Ramiro», dijo con picardía, y se fue antes de que pudiera agradecer. Sentí que era simple, una tortilla, pero en ese acto hallé más calidez de la que había sentido en meses. Entendí que el cariño no se planifica, ocurre, y no siempre viene de donde uno lo espera. Pasaron los días y comencé a escribir en mi libreta varios fragmentos nuevos sobre las charlas con don Ernesto, sobre la tortilla, sobre la paz que me daba caminar sin mirar el celular cada 2 minutos. Escribí: uno cree que el vacío viene de la afuera, pero muchas veces es el eco de lo que dejamos de querernos adentro. Ese sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. No del celular bloqueado, no de Samuel. Fue mi cuñada, la hermana de Elena. Voz cálida, cargada de nostalgia. «Hola Ramiro, ¿cómo has estado? No es para causas ni acuerdos. Solo quise saber de ti, te extraño». No supe si sonreí o lloré. Solo dije: «También te extraño», pero no pensé que lo diría tan tarde. «¿Te apetecería que nos llamemos un domingo?» «Sí», contesté, y por primera vez en mucho tiempo acepté un reencuentro sin culpa. Esa noche escribí una entrada completa en la libreta. Palabras que nunca llegaron de quien solo las debe a sí mismo. Pero manos que acarician tortillas, oídos que escuchan sin pedir nada, a eso sí les debo volver a abrir la puerta. Y se sintió como un paso firme. Cerré el cuaderno. Me dormí tranquilo. Las mañanas ya no eran tan pesadas. Me levantaba sin arrastrar los pies. Me preparaba el café sin pensar si alguien más lo tomaría. Y eso, para mí, ya era mucho. Habían pasado casi 2 semanas desde que bloqueé el número de Samuel, y aunque su ausencia seguía presente como un fantasma silencioso, ya no me atormentaba. Era como una cicatriz que duele menos cuando deja de abrirse. Esa mañana decidí caminar más lejos. Crucé hasta la zona del mercado Río de los Remedios. Siempre lleno de vida. Mujeres vendiendo flores, señores arreglando sus puestos de carnitas, niños cargando cajas de jitomates como si fueran soldados en misión. Me detuve en un puesto de libros usados. Viejos, algunos rotos, pero con títulos que decían más que muchas personas. Agarré uno de poemas de Jaime Sabines. Lo abrí al azar. Leí en voz baja: «Los amorosos buscan, pero no encuentran. Viven para morir». Sentí algo apretarse en el pecho. No era tristeza. Era ese tipo de reconocimiento que uno siente cuando alguien pone en palabras lo que a ti te duele en silencio. Esa tarde, al volver al parque, me encontré con don Ernesto sentado con una libreta. No la suya, sino otra nueva. Me sonrió al verme y la cerró de inmediato. «¿Ahora usted también escribe?», le pregunté. «Tú me contagiaste», respondió con media sonrisa. «Pero lo mío no son poemas. Solo anoto lo que no quiero que se me olvide». Nos quedamos un rato callados. Luego dijo: «Mi nieta vino a verme, me trajo galletas, me abrazó fuerte. Me dijo que su papá, mi hijo, no sabe cómo hablar conmigo, pero que ella sí quiere hacerlo. Y me di cuenta de algo, Ramiro. A veces el amor se salta una generación para volverme a encontrarte». Me quedé pensando largo rato en esa frase. Esa noche me senté en mi sala sin prender la televisión. Abrí mi libreta y escribí: «Si el amor no llega de quien debía, quizás llegue de quien quiere, y eso también vale». Al día siguiente, toqué la puerta de mi vecina, la que me había dado aquella tortilla. Me presenté con educación. Su nombre era Lidia, viuda también, pero con una energía que encendía el pasillo. «Qué milagro, don Ramiro», dijo con calidez. «Pensé que era de los que ya no se dejan ver». «Es que ahora me estoy dejando vivir», le respondí. Nos reímos. Me invitó a un té. Hablamos de la colonia, de sus hijos que se fueron a Cancún, de las plantas que cuida en su ventana como si fueran nietos. Y al despedirme me dijo: «Cuando quiera compañía, aquí estoy. No se sienta solo. A veces el cariño nuevo cura las heridas viejas». Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza todo el fin de semana. Ya no me pesaba no tener noticias de Samuel. Me pesaba haber esperado tanto tiempo para darme cuenta de que el afecto no se mendiga, se construye, y a veces se encuentra donde uno jamás pensó buscar.
El lunes fui al Centro Cultural de Ecatepec. Me senté a escuchar una charla sobre envejecimiento digno. Había muchos como yo, canas, bastones, lentes gruesos, pero también risas, miradas cómplices, esperanza. Al final, una señora se acercó y me dijo: «Usted tiene mirada de quien perdió algo, pero aún busca. No deje de buscar, don Ramiro». Le sonreí, y entendí que no estaba buscando más a Samuel. Estaba buscándome a mí. Esa noche, mientras escribía, anoté: uno no se reencuentra solo en la memoria. A veces se vuelve a nacer en un parque, en un té compartido, en una charla con extraños. No estoy solo, estoy volviendo. Y cerré el cuaderno con las manos tranquilas. Había algo en los días recientes que me hacía respirar diferente. No era el aire. El de Ecatepec sigue siendo denso, ruidoso, cargado de motores y fritangas. Era el pecho, el mío, por fin menos apretado. Me di cuenta una tarde mientras organizaba unos papeles viejos. Encontré una foto de Samuel cuando tenía 5 años. Tenía chocolate embarrado en la cara y una sonrisa enorme. La vi largo rato, no con tristeza, con nostalgia sí, pero también con paz. La dejé dentro de un libro, no para olvidarla, sino para encontrarla cuando menos la espere. Esa semana, don Ernesto me invitó a una reunión vecinal. «Van a abrir un taller de escritura para adultos mayores en la Casa de Cultura», me dijo. «Yo ya me apunté, ¿te animas?». Dudé. «¿Y si no tengo nada que decir?». «Ramiro, si después de todo lo que viviste crees que no tienes nada que contar, entonces estamos peor de lo que pensaba». Me reí. Y fui. El primer día del taller fue revelador. Había mujeres con historias de amores imposibles, hombres que hablaban de su juventud en Tepito, una señora que recitaba corridos como si fuera poeta, y yo, sentado en una esquina, escuchando con respeto. Cuando me pidieron que hablara, solo dije: «Me llamo Ramiro. Fui esposo, padre, y ahora me estoy aprendiendo a ser yo». Se hizo un silencio. Luego, aplausos suaves. De esos que no se dan por lástima, sino por empatía. Volví cada semana. Comencé a escribir fragmentos de mi vida, no para que otros me aplaudieran, sino para sacarlos de dentro. Y en ese proceso, descubrí que lo que había vivido no era un castigo, era una historia más, una de tantas. Pero ahora, por fin, mía. Un domingo, mientras tomábamos café en la banca del parque, don Ernesto me hizo una pregunta que no esperaba. «¿Y si Samuel te buscara?». Me quedé mirando el cielo un rato antes de responder. Si me hablara hoy, le contestaría con respeto, pero no volvería a abrirle el corazón como antes. Porque el cariño no debe doler, y el mío ya aprendió a defenderse. Don Ernesto asintió. «Eso también es amor, Ramiro, el amor propio que dejamos para después». Días después, Lidia me invitó a cenar. Una mesa sencilla, con sopa caliente, pan dulce, y una charla que me hizo reír más de lo que había reído en meses. Me contó que canta en un coro, que una vez le escribió una carta a su esposo muerto porque soñó que le contestaba, que a veces extrañar es su forma de seguir amando. Le dije que yo también le hablo a Elena en la cabeza, y que a veces siento que ella me contesta en los silencios. Nos dimos la mano al final. No hubo promesas, solo compañía. Y eso, a estas alturas, vale más que cualquier juramento. Esa noche, en mi libreta, escribí: «Hoy no sentí que me faltaba nadie. Hoy sentí que, por fin, yo me bastaba». Al día siguiente, mientras barría la entrada del edificio, escuché a una mujer hablando por teléfono. «Sí, mamá, ya sé que estás sola, pero no puedo estar yendo cada rato. Entiéndeme tú a mí también». Me detuve. La miré pasar. No dije nada, pero sentí un eco conocido, como si mis propias palabras de dolor se hubieran trasladado a otro cuerpo. Y pensé: ¿cuántos de nosotros hemos sido ignorados por quienes más criamos? Ese mismo día, en el taller, escribí algo más largo, una carta que no tenía destinatario, o sí, pero no pensaba enviarla. No me volví frío, me hice fuerte, porque no se puede vivir esperando de quien no tiene para dar, porque uno también merece paz, y a veces la paz se encuentra justo después del dolor. La profesora me pidió permiso para leerla en voz alta al grupo. Acepté. Al terminar, varios compañeros aplaudieron, algunos lloraron, y yo solo sentí alivio. Esa noche dormí profundamente, por primera vez, sin esperar un mensaje que no llega, sin mirar al pasado con rabia y sin miedo al futuro, porque entendí que lo más valiente que hice no fue bloquear un número, fue decidir que merezco estar bien. Los días seguían pasando y yo seguía escribiendo. Cada página de la libreta era como soltar un costal.
Ya no me dolía tanto recordar. Me dolía más lo que no había dicho cuando debía hacerlo. Una mañana de miércoles, al salir del taller de escritura, me detuve en un puesto de tamales. Pedí uno de verde y un atole de arroz. Me senté en la banqueta, como hacía años no hacía, y mientras comía, alguien me tocó el hombro. ¿Don Ramiro? Levanté la vista y por un segundo el mundo se detuvo. Era Samuel, más delgado, ojeroso, sin la arrogancia de siempre, con los ojos temblando. ¿Puedo sentarme?, preguntó. No respondí al instante. Di un sorbo al atole. Luego señalé la banqueta. Se sentó. Por varios segundos ninguno dijo nada. Papá, yo no sé cómo empezar esto. Entonces no empieces. Solo habla, dije. Suspiró. Miró al suelo. He estado mal. Perdí mi trabajo, me dejó Marta. No sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Y por qué vienes a decirme eso? Porque aunque te bloqueé 1000 veces en mi cabeza, nunca dejaste de estar. Y cuando me di cuenta de que necesitaba a alguien, pensé en ti. Lo miré largo rato. ¿Y te acuerdas de la última cosa que me dijiste? Asintió, avergonzado. No me importa si te sientes solo. Esa frase. Bajó la mirada. No tengo cómo justificármelo. Fui cruel, arrogante. Estaba cansado de todo y te usé como desahogo. No tenía derecho. No, no lo tenías. Pero lo hiciste. Volvió a guardar silencio. ¿Por qué me bloqueaste?, preguntó al fin. Porque necesitaba salvarme. Y seguirte escuchando como si no me doliera, ya no era salvarme, era morirme lento. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Todavía me odias? Nunca te odié, Samuel, pero ya no me dejo romper. Nos quedamos ahí un rato. El atole se enfrió. El tamal se quedó a la mitad, pero no me levanté, y él tampoco. ¿Podemos vernos otro día? Sin tensión. Solo hablar, dijo. No prometo nada. Pero si vienes, será porque tú quieres, no porque yo lo necesito. Asintió. Me abrazó. Yo no correspondí de inmediato. Me tardé, pero lo hice. Y en ese abrazo sentí que el padre que fui también merecía descanso. Esa noche no escribí. No pude. Me quedé en silencio largo rato, mirando la ventana. Por primera vez Samuel no me dolía. Me pesaba, pero no me hería. Y eso, en mi historia, ya era ganancia. Al día siguiente, en el taller, escribí un texto corto. Hay hijos que se pierden, y padres que se cansan de buscarlos. Pero a veces, los caminos se cruzan no para volver al mismo punto, sino para aprender a caminar distinto. Lo leí en voz alta. Nadie habló. Solo escucharon. Y eso fue suficiente. Días después, Samuel me llamó. No para pedir nada, solo para contarme que había encontrado trabajo de medio tiempo, que estaba yendo a terapia, que quería invitarme a un café cuando pudiera. Le dije que sí, pero con una condición. Esta vez no soy tu refugio, soy tu padre, y el respeto no es opcional. Lo entiendo, me dijo. Y por primera vez, le creí. Esa tarde, en el parque, don Ernesto me escuchó sin interrumpir. ¿Y tú crees que se va a mantener?, me preguntó. No lo sé. Pero ahora no es mi responsabilidad. Yo ya cumplí. Lo crié. Lo cuidé. Lo amé. Si vuelve, será porque también quiere construir algo conmigo. Y si no, yo ya me tengo a mí. Me aplaudió suave. Eso, Ramiro, es dignidad. Y la dignidad también se hereda, aunque no todos la reciban. Esa noche, por fin, escribí algo con una sonrisa en la cara. Hoy me di cuenta de que no todo reencuentro necesita final feliz. A veces basta con que no duela, con que no pese, con que no te quite el aire. Y dormí como no dormía desde hace años. El amanecer fue distinto ese día. El cielo nublado no era pretexto para encender la televisión y buscar compañía en redes sociales. Todo estaba en pausa. Yo también. Había aceptado ver a Samuel de nuevo, pero mantuve claro que sería a mi manera. No como un hombre herido, sino como alguien que exige respeto, aunque siga queriendo escuchar. Me levanté temprano. Preparé café de olla con canela. Corté pan casero y me senté en la sala con ventana abierta, imaginando que el sonido del tráfico se mezclaba con el viento para borrarme del asfalto. No iba a cambiar, pero sí a estar presente. Samuel llegó después del mediodía. No llamó antes ni entró sin permiso. Tocó la puerta, esperó, respiró. Le abrí con calma, sin prisa. Hola, papá. Lo vi diferente. Ese hombre cansado buscándome, no para esconderse, sino para entender quién sigue aquí. Samuel, contesté. Pasa, pero déjate respirar primero. Entró. Se quedó parado unos segundos, como si ya supiera que no iba a encontrarlo de antes, sino otro tipo de casa. Le ofrecí café.
Aceptó. Se sentó. No había niños ni prisas. Solo 2 personas frente a una mesa con olor a canela. El silencio duró más de lo que esperé, pero no incomodaba. Era neutro. Fue él quien rompió primero. Hoy vi a tu vecina, la de la tortilla. Asentí sin decir nada. Me dio ganas de llamarte, de pedir disculpas, pero pensé, no tenía derecho. No respondió de inmediato. Se quedó así, en ese pendejo que aún se detiene frente a lo que ama. Papá, lo siento. Perdí el mapa. Fui terrible. No pude repudiarlo. Solo asentí. Aprendiste. Eso importa más. Se permitió 2 lágrimas que sostuvo con dignidad. Yo miré al suelo. Desde que me bloqueaste, empecé a pensar que quizá no eras parte de mi vida, pero luego entendí que eras el centro. Solo que yo ya no sabía cómo haberte escuchado. El resto fue abrazo suave. No hubo promesas estridentes. Solo un gesto lento de devolverme un lugar. No todo, pero algo. No hablamos de otros hijos, no hablamos de cumpleaños ignorados. Creamos una tregua, sentarse, escucharse y respetarse como hombres ya maduros. Pasado un par de días, me sentí inquieto. No por él, sino por mí. ¿Y si se regresa al punto de partida? ¿Y si empiezo a extrañar lo que ya no tengo derecho a esperar? Así que fui al parque a caminar con don Ernesto. ¿Ya fue con tu hijo? Preguntó con curiosidad. Sí, respondí. Más pausado. Con condiciones. ¿Sí se escucha diferente? Sí. Su voz ya no me hace daño. Me miró, luego dijo. A veces reunirse no significa regresar. Significa caminar uno al lado del otro. Sentí que hablaba de un puente que no cae aunque se pise con desconfianza. Esa tarde tomé mi libreta negra y escribí. Hoy volví a hablar con mi hijo. No fue magia ni perdón rápido. Fue un acuerdo silencioso de no hacernos más daño. Solo eso ya es dignidad. Semanas después, en el taller de escritura, leí un fragmento que incluía ese encuentro. Esta vez ya no traía lágrimas, llevaba serenidad. ¿Tu hijo estaba presente?, preguntó alguien. No, respondí, pero también a veces el reencuentro es para ser exento de expectación. Hubo aplausos, y sentí que mi voz ya no traía sombra. Un domingo de regresa en la sala, puse la segunda edición del libro frente a mí. Debajo había un recorte de la carta que mi cuñada me envió. Te extraño, hermano. La leí otra vez. No me dolió. Me hizo sentir vivo. Esa noche escribí en la libreta azul. No volví a donde estaba. Construí un lugar nuevo desde donde me respetaran. Y ahora puedo ser padre sin borrarme. Me dormí con la ventana abierta. La ciudad no me aplastó. Estaba dormido y sabía que no era invisible. Solo fui un hombre con valor para cerrar puertas. Y una puerta me la dejaron abierta. Desde aquel café con Samuel, la familia ya no es sombra ni reproche. Es espacio. No con plenitud, pero sí con intención. Él asiste al taller algunas tardes. Yo me siento atrás y lo veo escribir mientras me mira y sonríe. Es un gesto pequeño, pero pesa más que cualquier disculpa tardía. Por las mañanas, despertaba y me preguntaba lo mismo. ¿Cuál será el paso de hoy? La respuesta ya no me provocaba ansiedad, me provocaba una pequeña alegría, como la de un niño que abre un libro nuevo. Un miércoles decidí visitar la Casa de Cultura y me senté para escuchar una plática sobre envejecimiento activo. El auditorio estaba lleno. Personas mayores compartiendo sus experiencias, decidiendo que aún hay cosas por hacer. Al final, me invitaron al foro de preguntas y decidí contar lo mío. ¿Cómo bloqueé el número de mi hijo? No por venganza, por supervivencia. Expresé que a veces hay actos de amor que parecen fríos, pero salvan vidas. La sala quedó en silencio. Luego un aplauso tibio, humano, y supe que hablar había sido más valiente que callar. Al salir, una joven me detuvo. Don Ramiro, me tocó mucho lo que dijo. Mi papá y yo ya casi no hablamos por orgullo. Gracias por su valor. Me ayuda a querer explicarle. La abracé sin palabras, y entendí que mi historia ya no era solo mía. Empezó a servir como puente. Pocas noches después recibí un mensaje en mi celular nuevo. No de bloqueado, sino de Samuel. Papá, ya voy para allá, quiero que cenemos juntos hoy como antes. ¿Puedes elegir el lugar con respeto? Le respondí. Te espero. Esa noche se sentó conmigo a cenar. No hablamos de todo. Hablamos de nada urgente. Del clima, de los perros del callejón, del precio de los víveres, de lo que nos hace reír ahora. Y ese silencio consciente fue más valioso que cualquier reconciliación express. Al día siguiente, encontré en mi libreta algo que no había visto antes. Una hoja en blanco. La abrí y comencé a escribir sin pensar. Tal vez no me convertí en el hombre que esperaba ser para mi hijo, pero me convertí en el hombre que necesitaba estar conmigo. Y eso
En cualquier guía de vida, vale más que cualquier frase mirando al pasado. Terminó el jueves. Lo cerré. No busqué aplausos ni asegúnes. Era solo mi voz, en tinta negra. Esa tarde visité a Lidia. Traía una corona pequeña de flores secas. La puso sobre una pequeña ofrenda a su esposo. «¿Quería que estuvieras?», me dijo. La abracé largo. Le agradecí por recordarme que incluso el recuerdo se teje con cariño. Salí con una bolsa de pan dulce y me lo comí en el parque mientras observaba la tarde caer. De regreso al taller de escritura, comenté el texto. Le puse el título, Cenizas que florecen. La maestra suspiró. A veces escribir es devolver la vida a lo que parecía ceniza. Sentí que me veía completo. No perfecto, pero completo. Un domingo temprano recibí una llamada de mi cuñada. «Ramiro, tu hermana quiere verte. Dice que no va a pedir nada. Solo decirte que también te extraña». Asentí sin responder aún. Colgué. Sabía que no era una puerta, pero sí una ventana que conviene abrir. Esa noche, frente al cuaderno azul, escribí: «En la casa ya no vivo yo ni mi silencio, pero vivirá la enseñanza de quien tuvo el valor de callarse para volver a decir lo que sí importa». Y dormí con el teléfono cargando. Sin escucharlo ni temerle, la vida volvió a tener ritmos impredecibles. No provocados por el pasado, sino por lo que aún quedaba por descubrir. Personas que no conocía bien, lugares que creí ya quemados, historias que aún tenían rescate. Una mañana, mientras caminaba rumbo al taller de escritura, un niño del vecindario me saludó con entusiasmo. «¿Usted es el señor que escribe historias?». Asentí, sin interrumpir mi paso. «Sí, don Ramiro. Mi mamá me dijo que usted enseñó a mi abuelo a escribir. Mi abuelo ya no puede. Se le van las palabras. Yo le leo lo que usted escribe». La sonrisa del niño me inundó. ¿Cómo nunca imaginé que escribir también podía convertirse en puente? Le devolví el saludo y continué. Pero algo en el pecho me hizo detener. Tomé una libreta y pluma del bolsillo y le di una frase a cambio. Cada hoja escrita es un paso fuera del silencio. Y seguí, más ligero. Esa tarde, en el parque, encontré a don Ernesto con un grupo de señoras mayores tomando té. Me invitaron sin tapujos. «Ven a la Plaza del Corazón, aquí se habla de todo», dijo una con voz dulce. «Somos como terapia gratuita». Acompañé la ronda. Entre una señora que bordaba flores en una servilleta y otra que cantaba corridos para espantar el polvo del atardecer, aprendí que la vejez no es olvido, sino memoria vivida entre amigas. Me ofrecieron una galleta. La mordí despacio. Me escucharon sin explicaciones. Por primera vez sentí que no necesitaba justificar nada. De regreso, llovía levemente. Detallé cómo el agua se colaba en mis hombros, en mis zapatos, y decidí que el invierno también era parte de mí. Entré al edificio empapado. Saqué mi libreta negra y comencé a trazar el capítulo del día. Hoy me empapé de historias ajenas y me dieron cobijo sin hablar. En esa plaza, donde nadie me conocía, encontré un refugio inesperado. Lo cerré con las manos frías, pero el corazón tibio. Esa semana me pidieron leer en voz alta, en el taller, un fragmento del nuevo capítulo. Lo titulé Plaza del Corazón. Al terminar, varias manos se alzaron. Yo también llegué sola después de una pérdida, y escucharle me devolvió compañía. Mi esposo no habla inglés. Ustedes me enseñan a traducir su vida sin rencor. Y yo solo asentí, con la mirada sabia de quien sabe que no hay soledad tan oscura cuando se vuelve palabra. Un jueves por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era el director del Centro Cultural Municipal. «Don Ramiro, nos gustaría que impartiera un taller de escritura para adultos mayores. Y que Samuel participe como cotallerista». Respiré profundo. «Acepto», respondí. «Pero en mi condición y la suya, sin recuperarnos, solo creándonos juntos». Ella sonrió con voz suave. «Entonces será un taller de reencuentro». La primera sesión fue en un salón iluminado, con mesas y tazas de té. Asistieron 5 personas. Él y yo, separados por cuadernos y hojas en blanco. Le di un apretón de hombro. Él asintió, en silencio. Comenzamos. «Escriban sobre el lugar donde todos los lunes se sienten solos», dije en voz pausada. Salieron textos tristes, cuentos desde la mirada de un abuelo olvidado, de una mujer que aprendió a reír sola. Y cuando fue turno de Samuel, escribió en voz baja: «¿Qué he dejado de ser papá?». Lo leí con voz rota. Varios suspiros flotaron. Pero también respeto. Al cerrar, él me tomó la mano. Solo quería acompañarlo, así como usted me acompañó antes. Y entonces supe que estábamos haciendo algo más que palabras.
Estábamos reconstruyendo puentes. Días después, Lidia me obsequió un ramo de flores secas. Para tu salón, dijo. Lugar donde la lluvia te mojó, pero floreciste igual. Las puse en la mesa del salón. Regresé y las vi erguirse con orgullo. Pensé que quizá las flores secas no entienden de humedad, pero sí celebran la luz. Esa noche escribí en la libreta azul. Hoy enseñé y aprendí. Que enseñar no es dar lecciones, sino compartir experiencias. Que un hijo no siempre vuelve por nostalgia. A veces vuelve por respeto. Terminé la frase y cerré el libro. La lluvia golpeaba con más fuerza en el techo, como recordándome, aún tengo vida por delante, y yo ya sé para qué escribirla. Después de lanzar el taller con Samuel, cada sesión se convirtió en un ritual silencioso lleno de palabras que sanan de adentro. Ya no cuento con mi libreta solo para mí. Ahora las dejo sobre la mesa del taller como convite, que quien quiera leer, lo haga. Y muchos ya lo hacen. Un lunes, al llegar al taller, encontré un sobre la mesa, sin remitente. Adentro había un poema escrito a mano. Escribí para ti, porque tus palabras encontraron eco en mi alma. Entre arrugas y silencios, descubrí que también tengo voz. Lo leí en voz baja. Tenía fecha. La última sesión. Cuando lo entregaron, no supe quién fue. Pero sentí, en ese simple acto, que lo que di ya dio fruto. A la semana siguiente, llegó un joven con lágrimas en los ojos. Entró a la sala y dijo: «Vine a agradecerle. Perdí a mi papá hace 6 meses. Este taller me hizo sentir que aún puedo compartir mi historia. Me devolvió algo que no sabía que extrañaba. Hubo un murmullo de reconocimiento. Me paré, lo abracé. No dije más que: gracias por dejarme saber que esto existe para ti». Días después, mi nieto menor, el hijo de mi cuñada, me regaló su primer dibujo. Somos 2 figuras, una grande que sostiene una pluma, otra chica que la mira con curiosidad. Debajo le escribió: «Gracias por enseñarme a no callar». Lo colgué en la pared junto a mi libreta azul. Me miró con orgullo. No dijo nada. Pero su silencio dijo tanto. Mientras tanto, con Samuel la relación no es perfecta. Hay días difíciles, silencios largos, recuerdos que duelen y reproches que aún duelen menos que antes. Pero ahora tenemos una tregua ética. La llamo respeto mutuo. Él llega, me pregunta si va a escribir, se sienta y lo hacemos juntos. Una tarde, Lidia me invitó a un evento comunitario, una exposición de arte de adultos mayores. Yo doné algunas páginas impresas de mis textos. No era alta literatura, era pedazos de vida en tinta. Colocaron uno con calidez, decía: «El refugio inesperado», el título de mi capítulo preferido. Junto a él, el poema de quien no firmó el sobre. Cuando entré, alguien me abrazó por detrás. «Maestro», me llamaron. «Gracias por armar esto». Me quedé con la mirada y sentí que ya no estoy solo. Por si fuera poco, el director de cultura me preguntó si quería dar una charla en la feria del libro local. No lo pensé. Acepté. Pero con una condición: que Samuel subiera al escenario conmigo. Llegó el día. Subimos. La plaza estaba llena. 2 sillas, un micrófono. Hablamos poquito. Más bien compartimos nuestro reencuentro. Él contó cómo se perdió. Yo cómo me recuperé. Terminamos con una lectura conjunta del fragmento que ambos escribimos juntos en el taller. ¿Qué hemos dejado de ser, papá? Silencio total. Luego, bravos, verdaderos. Los aplausos retumbaron más fuerte que cualquier grito del pasado. Pero esta vez, con gratitud. Esa tarde, al salir, se me acercó alguien del público. «Don Ramiro, gracias por dejar que se escribiera esta historia. Mi hijo iba a renunciar a sus estudios, pero dijo: ¿sabes? Si mi papá pudo volver, quizás yo también». Entendí que lo que sembré no fue solo para mí. Fue semilla de esperanza. De regreso en casa, me senté en la banca del parque y abrí la libreta azul. Escribí: «Hoy crecí a la vista de todos, y el legado más grande no fue mi dolor. Fue mi decisión de no callarlo. Si hasta aquí alguien se sintió menos solo, entonces mi silencio valió la pena». Esa noche, dormí con los ecos de palabras afuera. De textos que ya no eran secretos. El aire sonó distinto, más claro, más libre, como si el mundo dijera: «Gracias, Ramiro». Dormir tranquilo se volvió costumbre. No tengo fantasmas que me impidan cerrar los ojos. Dejo que el silencio me abrace antes de despertar. Pero hay algo diferente. Ya no me despierto buscando qué me falta. Me despierto preguntando qué puedo dar. Había pensado que mi historia quedaría en cuadernos y talleres, después en charlas y la plaza del libro. Yo solo, sentado, sin pretensión. Pero la vida me dio un regalo tarde. Una hija de otra vecina me buscó para decirme algo. «Don Ramiro, se me murió mi papá hace poco.
Hubo un evento en el centro cultural y leí su historia. Lloré pensando que mi padre no me dejó nada, hasta que vi que las palabras de usted podían darme cobijo. No lloré, solo inhalé despacio. Su voz fue un hilo que unió los pedazos, y entendí. No se trata de regresar a la familia que dolió, sino de llegar a quienes aún necesitan lo que uno ya rehizo para sí mismo. Semanas después fui al parque a caminar con don Ernesto. Nos saludamos con el gesto de siempre. Nos sentamos en la banca, ya no necesitamos hablar. Entonces me preguntó, ¿qué harás ahora que ya no necesita que lo enseñes? Seguir escribiendo, pero también esperar lo inesperado. Él asintió. Esa incertidumbre es el mejor premio. Nos quedamos mirando el atardecer. La ciudad parecía suspirar. Poco tiempo después, el equipo del taller organizó una caminata literaria urbana. Fui invitado como guía, caminar por calles clásicas de Ecatepec y leer mis textos en cada esquina. Transporte público, mercados, plazas. Samuel también participó. Caminamos en paralelo, compartiendo pausas. En cada parada se escuchaba una frase, un poema o un fragmento breve. En la calle, donde vivía mi hijo de niño, leí, no volveré ahí para revivir el dolor, pero lo que dejé aún late en mis pasos. Un hombre cercano me reconoció. Ese era tu domicilio. Lo conocí hace años. Te agradezco que uses la memoria para sanar, no para destruir. Ese encuentro fue un puente una vez más. Esa noche escribí en la libreta negra. Hoy hablé con la ciudad. Le dije quién fui sin rabia. Le dije que no vine a exigir justicia. Solo vine a recitar que aún respiramos cuando elegimos ser dignos en vez de rotos. Durante la semana siguiente, el director del Centro Cultural me entregó un ejemplar encuadernado de El día que me fui sin hacer ruido. Dentro, había una dedicatoria inesperada. Para mi padre que supo callarse para aprender a estar. La letra era de Samuel. Lo abracé con gratitud. Ese gesto valió más que cualquier editorial. Finalmente, un domingo decidí ir a ver a mi cuñada. Era hora. No para reconciliaciones tardías, pero sí para honrar la memoria de Elena. Se abrazó y dijo, gracias por acudir sin presiones. Me regaló una foto. Ella, Samuel, yo, hace décadas. La puse en mi sala. Olvidé añadir una frase, pero entiendo que no la necesitaba. Esa noche cerré la libreta azul. Dentro, dejé escrito el último párrafo. No regresé a donde me hicieron uno menos de mí, pero me planté aquí en esta dignidad silenciosa, en este eco que otros recogieron, y supe que ya no me faltaba nadie. Firmado, Ramiro Salinas.